Saludos y bienvenidos a Día a Día. Hoy tenemos que hablar exactamente de la prevención de la salud y concretamente del seguimiento al paciente crónico, y para ello pues tenemos aquí a personal del Hospital Vinalopó, así es que esperen unos minutitos y comenzamos enseguida. En el Hospital del Vinalopó tenemos un plan de promoción de salud, Más Salud Mujer, atención integral a la mujer y al niño, Más Salud Corazón, al ritmo de tu vida, Más Salud Cuidador, atención especializada al paciente crónico, Más Salud Ocio, para un ocio responsable y saludable, Más Salud, un espacio para la tele del Departamento de Salud del Vinalopó. Y con lo que habéis visto ya podéis imaginar, el Departamento de Salud pues hoy vuelve a estar con nosotros como cada jueves hacíamos antes, y tenemos que hablar de prevención de enfermedades, y para ello pues tenemos que hablar del tratamiento al paciente crónico, que es el que necesita hacer ese seguimiento. Como yo no soy especialista en el tema, pues tenemos que tener aquí a dos especialistas, y exactamente os voy a pasar a presentar. Tenemos a Ana Díaz. Muy buenas, Ana, enfermera gestora del paciente crónico, que es tu cargo, y a Francisco Ballesta, supervisor de hospitalización. Correcto. Que también eres enfermero. Eso es. ¿Qué tal? Bueno, tenemos que hablar del paciente crónico, pero para hablar del paciente crónico antes tenemos que nombrar por lo que es la prevención de la enfermedad, que es uno de los departamentos de los que se encarga el Hospital Vinalopó, y además hace mucho hincapié en prevenir la enfermedad y hacer promoción de la salud. Exactamente, pues, ¿qué es eso del seguimiento al paciente crónico? Pues mire, realmente nosotros lo que procuramos hacer es pues unas estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con el programa que está representado aquí, con el programa Más Salud. Son un conjunto de estrategias que en definitiva van encaminadas a que el paciente, bueno, todavía no es paciente porque no ha desarrollado la enfermedad, pero sí que conozca cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar esta enfermedad, que los conozca, que los integre dentro de su vida diaria para que pueda establecer hábitos de vida saludable. En definitiva, lo que pretendemos es que esta patología crónica, que sabemos que va a aparecer, pues tarde lo máximo posible en estar presente dentro de la vida de cada ciudadano. Y en el momento en el que aparece, pues que sea sobrellevada por el propio paciente de la mejor manera posible, es decir, que tenga nociones sobre cuál es la enfermedad, sobre cuál es su tratamiento, sobre cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad y, en definitiva, que sepa autocuidarse. Por lo tanto, lleváis a cabo un plan de educación de salud. Efectivamente, un programa de educación para la salud, estrategias de educación para la salud, que son promoción de la salud y prevención de la enfermedad, bajo el paraguas del programa Más Salud. Y enseguida me viene a la cabeza el refrán de las abuelas de más vale prevenir que curar. Pues esto. Así que es bueno que nos conozcamos y sepamos lo que nos puede pasar o lo que nos está ocurriendo. Pues esto es que el sencillo. Refranero tradicional tiene mucho de verdad. Bueno, ¿y cuál es ese plan de atención al paciente crónico? Pues el plan de crónicos no es más que el marco general que el Departamento de Salud del Vinalopó ha desarrollado para el tratamiento y seguimiento del paciente crónico. Es muy importante que identifiquemos, que estratifiquemos a la población. No todos los pacientes crónicos necesitan las mismas cosas porque no todos están en el mismo nivel de complejidad. Entonces, esta estratificación inicial lo que nos va a permitir es situar al paciente dentro de cada nivel. De este modo, establecemos 4 niveles fundamentales. El nivel 0 es en el que englobamos a la población sana. El nivel 1 es en el que hablamos de pacientes en estadios iniciales de su enfermedad crónica. En estadio 2 o en nivel 2, situaciones un poquito más complejas, y en el nivel 3 el paciente crónico complejo, con el que desde nuestro programa de crónicos pues prestamos una especial atención. Cuando hablamos de crónicos, claro, la gente que está en casa a lo mejor dice, oye, yo soy crónico, yo no soy crónico. ¿Cuál es el porcentaje más o menos de población que pueda padecer esa cronicidad? Pues cuando hablamos de enfermedades crónicas no hablamos de cosas que nos son ajenas, es decir, hay enfermedades crónicas pues como la hipertensión, como la diabetes, como la enfermedad renal. Son patologías muy del día a día que pues seguro que en el seno de nuestra propia familia o en personas conocidas alguno la padece. Si hablamos de porcentajes, bueno, pues de esta estratificación que he mencionado anteriormente nos dice que el 60% de la población padece alguna enfermedad crónica. Es un porcentaje muy alto. Efectivamente, es un porcentaje muy alto, pues es el 60%, y dentro de ese 60% sí que podemos hacer subgrupos. En este nivel 1 que hablaba de estadios iniciales de la enfermedad, pues podemos situar al 85%, en un poquito más avanzado el nivel 2 un 15% y en la cúspide de la pirámide un 5%, ¿no? Estos pacientes que de verdad necesitan una atención integral del caso.
¿Y cómo se identifican esos pacientes? Pues estos pacientes se identifican a través de, bueno, como ha dicho Fran, de la estratificación de la población, y una vez clasificados los identificamos en su historia clínica informatizada, a la que tienen acceso todos los profesionales del Departamento de Salud. Es una herramienta de comunicación donde nada más acceder a la historia clínica aparece un mensaje en el que nos dice la categoría diagnóstica de cada paciente, es decir, porque está incluido en el programa, pues pacientes con insuficiencia cardíaca, con EPOC o con un deterioro neurológico, que son las más prevalentes. Luego nos dice quiénes son sus personas de referencia en el centro de salud, es decir, su médico y su enfermera de referencia. Y también a qué centro de salud pertenecen y el médico internista de enlace. Entonces es una herramienta muy útil, sobre todo de comunicación y de información para cubrir las necesidades del paciente. Sí, de esa manera de tenerlo todo digitalizado aligera muchísimo el tener que estar buscando historias clínicas, que hay alertas, que enseguida en un simple vistazo tienes toda la documentación del paciente. Eso os ha quitado mucho trabajo y os ayuda mucho a hacer ese seguimiento, que el seguimiento me imagino que será un trabajo muy duro, es decir, es un trabajo riguroso. Sobre todo, bueno, ha facilitado no tanto a los profesionales como para el paciente, que el paciente pueda tener su historia clínica informatizada, que no se pierda nada de información, que entre todos los equipos haya siempre pues esa comunicación constante. La verdad es que ha sido muy importante. Porque no solamente sirve para que vosotros tengáis esa documentación, si nosotros entramos, que me gusta recordarlo, que entramos con nuestra clave en el portal de Más Salud del Hospital Vinalopó, y ahí tenemos todo nuestro seguimiento, todas nuestras analíticas, todos nuestros resultados, y encima una comunicación directa con el doctor o con el enfermero o con la persona a la que nos queramos dirigir, que cualquier duda, cualquier pregunta se puede resolver incluso en ese mismo momento sin necesidad de acudir a la consulta. Porque muchas veces acudimos a la consulta de forma sí que creemos que es necesaria en el momento porque tenemos una pequeña duda y nos quita mucho tiempo, y esto, bueno, nos ha dado una libertad y un tiempo de reacción muy importante. Pues la verdad que lo has explicado perfectamente, es que de eso se trata el portal de salud, ¿no? El portal de salud es una plataforma web que está pensada para varias funciones. Una de las principales es precisamente esto, pues ahorrar tiempo. Hay veces que vamos a la consulta del médico, a la consulta de la enfermera únicamente para recoger el resultado de una analítica, que lo habitual o lo normal es que estén bien, ¿vale? Pues el médico lo ve, lo revisa, lo valida en el portal, y cada usuario en su casa o desde el teléfono móvil puede tener acceso a esa analítica y comprobar que efectivamente no hay ninguna alteración, ¿no? Se pueden gestionar las citas, pues me interesa ir tal día, lo puedo hacer desde ahí, puedo cambiar algún dato, pues he cambiado de domicilio, no hace falta que vaya al centro de salud para modificarlo. Y luego una parte muy importante, y va a colación de lo que estamos hablando, es la gestión del paciente crónico. Hay determinados grupos de pacientes que tienen una parte privada, lógicamente estamos hablando de información sensible, información confidencial, y en esta parte privada es una parte que llamamos transaccional, en la que hay intercambio bidireccional de información, pues del paciente hacia el profesional y al contrario. Pues aquí el paciente crónico, vamos a poner por caso un hipertenso, pues toma la atención en casa, introduce las medidas en el portal, lo revisa la enfermera y si ve que excede o está por debajo de un determinado límite, pues se pone en contacto o bien por mensajería instantánea o bien por medio del teléfono. Pero lo cierto es que es una respuesta muchísimo más ágil y mucho más cómoda para el paciente en cualquier caso. Nada, una asistencia prácticamente 24 horas, se podría decir. Así es. Estáis siempre en contacto con el paciente. Bueno, ¿el paciente cómo responde con el tema del portal? Porque claro, parece que lo de la introducción de internet iba a ser muy complicado, pero lo habéis hecho muy fácil. Pues lo cierto es que tenemos, si hablamos de datos, pues al final en el tiempo que llevamos trabajando con el portal, pues hemos recibido o intercambiado pues más de 100.000 mensajes, que no son pocos, y cerca de 70.000 personas han interactuado con esto. La verdad es que es muy satisfactorio ver que el usuario pues lo está utilizando. Sí que animamos a todo el mundo que pertenezca, a todos los pacientes o usuarios de nuestro departamento, que lo utilicen, porque la verdad es que van a estar satisfechos con la utilización, les va a ahorrar tiempo y van a sentir que tienen la consulta prácticamente en su casa. En casa. Bueno, ¿qué diferencia hay entre vuestro seguimiento al paciente crónico, entre vuestro plan y otros planes?
Bueno, nosotros, una vez incluido al paciente crónico, además es un plan totalmente individualizado, ponemos en marcha una serie de mecanismos o de actividades en el que el médico y la enfermera de referencia del centro de salud hacen una serie de visitas programadas, bien en el domicilio o también en el centro de salud, en los centros de atención primaria, y aparte de eso disponen de un número de teléfono 24 horas en el que el paciente nos puede llamar, bueno, el paciente o el familiar, para consultar dudas y con cualquier cambio que presente el paciente, para detectar signos, síntomas de alarma y poderlo sobre todo guiar y facilitar pues que todo vaya bien y cubrir las necesidades que puedan presentar. Ahora además hemos añadido un seguimiento telefónico programado. Es decir, somos nosotros los que llamamos y nos preocupamos sobre todo de pues, ciertos pacientes con unas características ya establecidas y que necesitan un seguimiento más exhaustivo. Sí que es verdad que esto no podría funcionar sin la figura de los cuidadores principales, quien realmente son los que están pues 24 horas del día al lado de ese familiar, de ese paciente que lo necesita, y la verdad que es una figura que siempre destacamos y agradecemos su labor. Bueno, en atención primaria es importante la labor de la atención primaria. Sí, para nosotros es imprescindible porque es a quien primero va a acudir el paciente y, como os decía, siempre hay pues médico de referencia y su enfermera para que puedan acudir a ellos y actuar como guías realmente para el paciente. Nosotros destacamos la atención integral que tiene todo el departamento y las actividades comunitarias que se desarrollan en él, y los equipos interdisciplinares, que hay una comunicación constante y que no se pierda en ningún momento pues la información o en cada momento donde está el paciente, si bien está en el domicilio, el seguimiento que hace atención primaria, o en el hospital, o bien si se lo lleva a la unidad de hospitalización a domicilio. Cuando hablamos de atención primaria, una dudilla que me surge a mí es esa atención que es el primer contacto del paciente con el médico, con el doctor o con el enfermero o el médico de familia. La atención primaria es el centro de salud. Es centro decir, de salud. Efectivamente, están los médicos de atención primaria, las enfermeras comunitarias, y es el nivel más importante dentro de nuestro plan de crónicos, ¿no? Porque al final lo que nosotros pretendemos es que el paciente esté el mayor tiempo posible donde tiene que estar, que es en su casa, que es en su domicilio, ¿no? Por eso es muy importante la integración, que sea una integración efectiva, porque nosotros desde el hospital necesitamos saber cómo está el paciente una vez que está en el domicilio, y desde el domicilio, desde la comunidad, su personal de referencia del centro de salud necesita saber dónde y cómo está el paciente cuando está hospitalizado, ¿no? Los medios de comunicación tienen que ser intensos y bidireccionales. Eso es, por lo tanto, esa integración de la atención primaria y después la siguiente, la más especializada, tiene que estar en contacto directo para que se puedan intercambiar datos. Bueno, y hablando de datos, podemos pues hablar de algunos resultados que está teniendo este tipo de plan de atención al crónico. Pues en resultados de satisfacción, lo cierto es la información que los usuarios nos transmiten es pues de satisfacción, de una satisfacción importante respecto al el manejo que se está llevando por parte del personal que participa del plan de crónicos de su patología. La verdad que estamos muy satisfechos con esto, ¿no? Con que la aceptación haya sido buena. Si hablamos de números, de cifras, que es así un poco, ¿no? A la gente le gusta lo que llama la atención. Bueno, pues en el nivel 0, que hablábamos del portal de salud, pues toda la actividad comunitaria, bueno, pues se han desarrollado cerca de 14.000 intervenciones comunitarias para más de 1.300 personas, ¿no? En el portal de salud, que lo referíamos anteriormente, pues estos 120.000 mensajes, 120.000 interacciones, o bien de profesional hacia paciente o de paciente hacia profesional, ¿no? Con 70.000 personas que han formado o que en algún momento han interactuado. Y dentro del nivel 3, que hablábamos que era la cúspide de la pirámide y el nivel que más atención necesita, bueno, pues hablamos de cerca de 6.000 pacientes que están en seguimiento, en un seguimiento estructurado, algunos de ellos telefónico, otro presencial, pero en definitiva con un seguimiento por parte del departamento. Por lo tanto, los datos son muy positivos
positivos y se va ampliando, va creciendo la familia de seguimientos en cuestión de crónicos. No es que queramos tener muchos crónicos, pero sí quiere decir que se les hace un seguimiento riguroso y eso es bueno. Efectivamente, es muy importante que los identifiquemos. O sea, sabemos que las prevalencias, o sea, el porcentaje de población que presenta una enfermedad crónica está ahí, y nosotros tenemos que acercarnos a localizarlos. Hay veces que es muy evidente o que un usuario, un ciudadano acuda a nuestra consulta o al hospital y ahí lo podemos ver y podemos identificarlo, pero hay personas que no se acercan, ¿no? Entonces nuestra actividad es pues tratar de localizarlos para que se beneficien de este seguimiento, ¿no? Entonces los números deben ir lógicamente creciendo. Bueno, pues perdona, es que al hilo de lo que estaba diciendo Fran, en cuestión de identificarlos, que dices hay gente que sí que acude, gente que no, me imagino que habrá enfermedades crónicas que puedan ser hereditarias y que son más fáciles de detectar. En tema, pues a lo mejor, no lo sé, se me ocurre... Nosotros no solo queremos detectar al paciente cuando está enfermo, sino estando con él, pues eso, día a día, lo que comentábamos. Entonces el seguimiento va a consistir en esto, en no coger al paciente en un momento de la enfermedad, bien cuando acuda al centro de salud o bien al hospital, sino pues estar un poco ahí día a día y detectar cualquier cambio o anomalía que pueda surgir y que un poco salga a la luz de manera inesperada. Siempre moviéndose en el campo de la prevención. Sí, siempre que se pueda prevenir, muchísimo mejor. Por eso está bien ese contacto necesario con el paciente para poder conocerlo bien y poder saber que está claro que nosotros somos los que más nos conocemos, pero si los doctores, los enfermeros todavía nos conocen un poquito más y se cambia ese concepto de doctor-paciente, pues todavía es mucho mejor para la prevención. Hacer mucho hincapié en la prevención, en el autocuidado y en la educación sanitaria, pues que somos los profesionales también responsables de impartir pues los signos y síntomas de alarmas propios de cada enfermedad o cualquier cambio que pueda surgir, orientarles. Bueno, promocionando la salud y enseñándoles hábitos de vida saludable, que también es vuestra labor y lo hacéis tanto en el portal como en persona con los pacientes, que eso también es muy importante. Han estado ya compañeros aquí que nos han hablado de ellos, incluso llegáis a hacer que salgan a andar. Sí. Que se ha cambiado muchísimo el concepto desde que el Hospital Vinalopó se instaló, pues se ha cambiado muchísimo el concepto de paciente que se tenía antes, y eso pues lo estáis logrando a base de esfuerzo. Sí, es que eso tiene que formar parte de la vida de las personas, es decir, no tiene que ser que voy al centro de salud y me han dicho tal cosa y lo tengo que hacer porque me lo han dicho, y parece que si no lo hago estoy engañando a alguien. Engaño al médico. Justo, al final de lo que se trata es que no de tanto repetirlo, pero sí de que el paciente o cada ciudadano vea la importancia de la adquisición de hábitos de vida saludables. O sea, el erradicar o minimizar los factores de riesgo, al final lo que va a hacer es que pues tengamos menos probabilidades de desarrollar una enfermedad crónica, ¿no? Y factores de riesgo, por ejemplo, factores de riesgo cardiovascular, pues hablamos de algo tan sencillo pues como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad, como el tabaquismo, como el colesterol. Hay muchas de estas cosas que con hábitos de vida saludables, saliendo a caminar, pues llevar una vida más o menos activa, medidas higiénico-dietéticas en cuidado de dieta. Es decir, esto lo podemos solventar y podemos minimizarlos al máximo, ¿no? Pues nada, yo os agradezco que hayáis estado aquí y que hayamos hablado de ese paciente crónico y le hayamos presentado a la gente que nos está viendo en casa pues cuál es ese plan, quiénes son los pacientes crónicos, cómo se llevan a cabo y todo lo que hemos resuelto, y cualquiera que tenga una duda pues la puede resolver en el portal de promoción de la salud del Hospital Vinalopó. Se puede acercar incluso allí para resolver dudas, que siempre estáis dispuestos a ellos. Además, de verdad. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y a los que están en casa, no se vayan porque hacemos una pequeña pausa publicitaria y muy bien al cuento, porque os dejo con el programa Tos en Forma, con esa sección de Tos en Forma que mira, viene bien para crear hábitos de vida saludable. Pero luego volvemos con el tiempo, así que no se vayan si quieren saber el tiempo que va a hacer hoy y el que va a hacer a lo largo del fin de semana con Vicente Bordonado. En el Hospital del Vinalopó tenemos un plan de promoción de salud. Más Salud Mujer, atención integral a la mujer y al niño. Más Salud Corazón, al ritmo de tu vida. Más Salud Cuidador, atención especializada al paciente crónico. Más Salud Ocio, para un ocio responsable y saludable. Más Salud, un espacio para la tele del Departamento de Salud del Vinalopó.